para interrumpir la sequía y para sostener otros modos de funcionamiento, ¿no? El sábado 11 recordamos la muerte del presidente chileno que ejerció Salvador Allende, que ejerció modos bien democráticos, ¿no? de mucha fertilidad democrática, digo, para anteponer la sequía de la que hablábamos. Se cumple un aniversario más de su muerte, un presidente que de la mano de la reforma educativa, de la reforma agraria, de la reforma de la Constitución, puso en tensión los modelos autoritarios, liberales autoritarios de época, ¿no? en América Latina. Y el domingo 12 ejercemos nuestro propio acto de soberanía votando a las PASO, ¿no? El domingo 12, como charlábamos la semana pasada, vivimos sociedades democráticas que tenemos que conservar a diario, y el baile de los pobres nos ayuda a pensar un poco desde ese lugar, ¿no? Si bien está focalizado en identificar clases sociales, y hoy vamos a ver con la ayuda que nos dé Dubet, que hay otros modos de tensionar esos vínculos, que no solamente son las desigualdades de este tenor, pero que en las desigualdades de clase hemos visto bien reflejada esta condicionalidad, y que un poco lo que nos reúne en el trabajo compartido en nuestra materia, currículum, práctica curricular, tiene que ver con eso, ¿no? en cómo reducir los niveles de exclusión, los niveles de desigualdad, y la canción pone palabras en lo que implican las distancias y las desigualdades que genera algunas de las señales de la canción, en cómo se visten, en qué prácticas tienen, en cómo se conciben, cómo se entienden, cómo se vinculan, cómo se desean, y que básicamente esos procesos identitarios los generan las clases, dicho de esto, ricos y pobres, en la expresión de la canción. Y si bien nosotras vamos a ver que hay más desigualdades, y el autor que vamos a mirar, que vamos a ponerle foco hoy, nos va a ayudar en este sentido, y va a hablar de desigualdades múltiples, las de clase no son desigualdades menores, y no las vamos a perder de vista en esta escolaridad. Entonces, estamos pensando en este primer eje que tiene que ver con el proyecto político que se sostiene, los saberes que tenemos disponibles, y lo venimos haciendo de la mano de Jorge Torres, que nos ayudó a pensar el lugar de la escuela en esa construcción, y específicamente en la escuela de pandemia, que era el lugar en donde se construye ese nosotros y se valora esa otredad en construcción. Venimos de hacerlo de la mano de Pichi, que nos ayudó a pensar las voces de la exclusión materializadas en el racismo fuertemente ancestral del que ella da cuenta, en su inicio, pero al que se le van sumando otras dimensiones territoriales, de género, de organización, de legislación. Lo hicimos propio a partir de la ayuda que le pedimos a Conel al pensar esa justicia curricular que nosotras hemos indagado y les hemos propuesto pensar. Estoy intentando mostrar el cuadro, porque justamente en esta primera transparencia, solamente un segundo nada más para ubicarnos, ¿por qué hablábamos de una escuela democrática? A ver quién me ayuda ahora. Nos pusimos cancheras y cancheros. ¿Quién marca educación democrática por mí, por favor? Estrellita de colores, roja, azul, amarillo, el que sea. Quiero que me ayuden a leer el cuadro. ¿No se animan? Uy, dejé de compartir, perdón. Bueno, quería ubicarme específicamente en estas características. Voy a usar entonces la estrellita que bueno, alguien puso educación democrática, muy bien, allí tenemos, gracias por las ayudas.
Estamos en la educación democrática, y en esa educación democrática dijimos que nuestra primera preocupación era, Karen, si querés seguirme, el currículum democrático. Este currículum democrático, exactamente, este currículum democrático perfecto nos ayuda a preguntarnos, y acá le estamos pidiendo auxilio a Michael Apple, nos ayuda a preguntarnos qué contenidos son los que voy a enseñar en esa escuela y quién se va a beneficiar con él, con el manejo de esos contenidos. Nuestro proyecto político es la escuela democrática y es la lucha contra la exclusión. Este es nuestro cuadro de referencia inicial. Y sobre esta lógica y sobre esa exclusión, trajimos a nuestro diálogo, primero a Pichi, que nos ayudó a pensar esta racialidad de la que hablábamos, genocida desde el siglo XV en adelante, y hemos pedido ayuda también en ese sentido a Connell, que nos ayudó a pensar los intereses de los menos favorecidos, la participación y la escolarización común y la construcción histórica de la igualdad, como los tres ejes fundantes de lo que llamamos justicia curricular. Avanzado en esta perspectiva, Michael Apple, que es el texto que tenemos y que leíamos para hoy, nos ayudó a pensar que no hay modo de entender esa escuela democrática sin una estructura democrática y un currículum democrático. Y en el primer tramo de la mañana entonces nos vamos a concentrar en recuperar estos argumentos de Apple, para poder ir en el segundo tramo de la mañana a recuperar dos ejes con los que hoy vamos a pensar la justicia curricular, de la mano de un autor que nos va a ayudar a pensar, François Dubet, que nos va a ayudar a pensar esto de la igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Qué implica y qué significa? Entonces, anticipo dos ejercicios para la mañana de hoy. El primer tramo, ustedes tenían en sus manos tres preguntas, tres consignas de Michael Apple, y les habíamos propuesto que hicieran ese ejercicio individual de poder leer cómo funciona la estructura de participación en un currículum democrático en sus propias disciplinas, qué significa esto de ser constructores de significados o intérpretes de significado por parte de los estudiantes. Y la tercera consigna tenía que ver con esto de que las disciplinas son lentes, ¿no? Desde dónde mirar determinadas problemáticas. Ese ejercicio individual venía hecho ya de sus respectivos hogares, y ahora nos vamos a tomar entonces el primer tramito, 12 y 20, más o menos hasta la 1, nos vamos a tomar entonces para ponernos en pequeño grupo, que capaz que Norma lo haces vos desde acá, por disciplina. Pero nos vamos por favor, para que pueda armar los grupos, disculpame, Chache, porque si no, no sé cómo los armo rápido, que pongan adelante la letra de la disciplina, M de matemática, B de biología, mientras Chachi va diciendo el trabajo, que ya lo Como hicimos sabemos. vez pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Es reunirnos en pequeño grupo. Primero entonces se renombran, ¿sí? Adelante de su nombre, sobre el costado derecho, adelante de su nombre, anticipan la letra con la que empieza su carrera. Seguramente van a quedar armados dos grupos de biología, después haremos, Norma, como para que participen 4 o 5 personas por grupo. Química podemos dejarlo como uno solo, podríamos hacer 2 de matemática, 2 de computación, 2 de biología y 2 de inglés, como para que queden grupos. Así hicimos vez pasada, ¿verdad, Norma? Por eso lo estoy repitiendo así, ¿eh? Dale, dale. Voy viendo todos los que, de acuerdo a los que estén presentes. Bueno. Bueno. Por si hubiera menos por grupo. Ok, bueno. Vamos con renombrarnos entonces como primer ejercicio. La consigna general de las otras consignas sería, Chachi, entonces la escritura ya. Tal cual. La discusión y la escritura, como para que a medida que van terminando nos lo puedan ir mandando, ¿cierto? Exacto. Sí, porque sí, cada quien venía con sus lecturas y pequeño ejercicio de escritura hecho a lo mejor, o algún apunte. Ahora lo ponen en común con sus compañeros y compañeras. Si hubiera más de un ejemplo estaría fantástico, porque si
todas y todos pudieron pensar un ejemplo, pueden sumar más de uno. Entonces, en este primer tramo de la clase hacemos el ejercicio grupal para que quede escritas respuestas de las 3 consignas, ejemplos de estructura de participación y de currículum, ejemplos de momentos en que nos sintamos constructores de significados y no solo replicadores o aprendices memorísticas y memorísticos de los saberes, y momentos en que la disciplina se convierte en lentes para abordar un problema. Seguramente han podido bucear en sus propias historias de vida, en sus trayectorias escolares, primaria, secundaria, en la misma universidad para formalizar estos ejemplos. Y nos encontramos, igual nosotras vamos a ir paseando por los grupos para ver cómo vamos, pero la propuesta sería que para la una estuviéramos como cerrando la actividad para poder invitarles a tomar unos matecitos a Dubet, que es otro autor que nos va a ayudar también en este sentido. Está bueno el franchute tomando mate. Chachi, ¿querés dejar de compartir? Así vemos cómo van las letritas. Ah, sí. Ahí está. Genial. Pareciera que ya todas las personas tenemos una letrita puesta, ¿sí? Juliana, Damaris, Flor, Sebas, Agustín, Franco. Muy bien. Daniel Cabral, ¿qué le está pasando a Daniel Cabral? ¿No tiene letra? No. Ah, Daniel es de matemática o de computación. A ver, espérate que ya sí, es cierto, no tiene. ya se lo ponemos. Creo que es de computación. Ah, Sí. Tamara, No tenés que lo ponerte recuerdo de Tamara matemática. Rossini, perdón. Tamara Rossini, tenés que ponerte una letrita, renombrarte poniéndote la I adelante de Tamara. Hola, profe, buenas tardes. Hola, bueno. Tamara. ¿Cómo hago eso? Anda más o a los 3 puntitos capaz, ¿no? Sí. ¿Anclaje? Sí, No. eso. Renombrar. Ay, ¿qué En uso? participantes te buscas a vos y pones la flechita del costado y ahí dice cambiar de nombre o renombrar. Ah, sí. Pongo la I. Exacto. Bueno, si queremos ir entrando en los grupos y después vemos quién quede sin asignar acá, lo asignamos a alguna sala. Okay. ¿Ya estamos entonces? ¿Damos para iniciar? Sí, porque la consigna es esa, el ejercicio individual estaba hecho, ahora nos reunimos en pequeño grupo para poner en común los ejemplos de cada quien y dejar la escritura completa de lo que represente, lo que piensa ese grupo o los ejemplos que han encontrado. Bueno, ahí creo que estamos todos. Mm. Alguien con la I está... Tamara, me parece que se puso recién la I, ¿no? Ah, perfecto. Ahí está, mirá, sí. Genial, ya la asigno. Ahí está asignada Tamara y creo que ya estamos todos bien. A ver si va. Ah, y Agustina, ¿no está asignada Agustina? Sí, tiene una M.
No, ella está renombrada, lo que yo estoy viendo si la asigné o no. Ah, parece que todos, ¿eh? Todas. Sí, 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 Quedamos solo nosotras. está bien. ¿O quisieras dejar de grabar? Ay. Siempre tiene que ver con la interpretación del texto. En un segundo momento poder establecer un análisis de ese documento para poder transferirlo, que este es el proceso en el que estábamos en este momento, transferir esas categorías teóricas que el autor define de manera un poco más académica, en los ejemplos de nuestras propias historias de vida académica y curricular que quisiéramos poner en situación de comprensión en este sentido. Siempre que una puede ejemplificar, dar ejemplos nuevos y que no reitera los viejos, es que está pudiendo apropiarse de la categoría teórica. Digo, como para tener en cuenta, quien pensaba en estructuras democráticas y no podía salir de centros de estudiantes, que fue la estructura de la que dimos el ejemplo, es porque algo en el plano de la comprensión necesitamos consolidar. Aparecieron otros ejemplos que me pareció bien interesante, la participación docente en los diseños curriculares, la participación docente en las normas de convivencia institucional, la participación docente en la reglamentación docentes y estudiantiles, en la organización de eventos particulares de las escuelas, que todas, teniendo en cuenta la democratización escolar, son nuevos ejemplos. Lo mismo pasaba en la construcción de significados y en esto de pensar la disciplina como lentes. Quien no pudo salir del ejemplo de los desastres naturales, o si convenía comprar 2 boletos o 4, en el caso de biología y matemáticas respectivamente, que son los ejemplos que ofrece el autor, es importante que veamos que hay algo del ámbito de la comprensión que nos está faltando porque tenemos que poder transferir a nuevos ejemplos. En los casos en los que estuve se habló de transferencia a otros saberes, hablamos de enfermedades presentadas como naturales que son enfermedades sociales, hablamos de conceptualizaciones acerca del cuerpo y de las funciones y partes que son pensadas como más dogmáticas y como las vemos desde la construcción social o hegemónica, y que de todas maneras estos ejemplos nos sirven porque con ellos vamos a trabajar toda la cursada, ¿no? Permanentemente estamos poniendo en sentido estos significados. Entonces, el convite es, en la mayoría de los grupos queda un ratito de escritura todavía, les proponemos que lo puedan terminar de hacer grupalmente, que nos lo estén mandando sobre el fin de semana, si les parece, al correo de práctica curricular, tal como han organizado los grupos. El domingo puede ser un buen día, como para que alcancemos a verlos antes del martes. Entendemos que de acá el jueves no nos vemos, recuerdan ustedes, porque son las jornadas de investigación. Está el convite para ir a escuchar a quienes deseen en ese sentido. Y la propuesta entonces sería el trabajo práctico finalizado para el martes, aunque también les vamos a dejar alguna otra tareita más para hacer por el mismo precio. El convite para hoy, si les parece entonces acordado democráticamente que el trabajo nos lo mandan para el domingo. ¿Vieron qué democráticos son, no o no? ¿Estamos bien de tiempo hasta el domingo? Sí, sí. Bueno, Parece un Sí, poco sí. arbitrario. Hasta el No, martes. sí. para mí tendría que Ah. ser hasta fin de mes. Ah, Chachi, Sí. perdón que, no sé, me fui con el tema horarios. Esta semana ya no tenemos clase en ninguna de las 2 materias que compartimos con vos. Exacto. Hoy es el último día de clase. Ni miércoles Ay, ni perdón, viernes. estaba re perdida. Buen fin de semana. Agenden, por favor. Miércoles, jueves y viernes son las jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, Bien, bien. especialmente este año en el contexto de los 50 años. Estas Bien. jornadas nos van a involucrar a los 3 días. Hay temas re interesantes para compartir en relación a conceptos que trabajamos aquí o de otras áreas que les puedan interesar. Queda en la página el convite para los enlaces y recorrer, inscribirse e ir a las actividades que les gusten, ¿sí? Inscríbanse, por favor, así les queda un registro como asistente de estas jornadas. Y la semana que viene tenemos clase habitualmente, martes y jueves,
Y la siguiente, volvemos a hacer un paréntesis con la Semana del Estudiante. Por eso charlábamos la semana pasada que este es un mes un poco particular y por eso hacíamos esta agenda que requiere un poco más de trabajo más distante, en el sentido de que no nos veríamos en clase. Hoy es el último Listo. día de esta semana. Nos volvemos a ver el martes próximo, el lunes con didáctica, pero el martes con currículum, y entonces le vamos a hacer el convite de una lecturita para el jueves, y para el martes, perdón. Y para el domingo, que aunque sea arbitrario, tal como ha dicho con mucho entusiasmo Cristian, para el domingo les pedimos el trabajo práctico resuelto. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá. Domingo trabajo práctico, martes lectura de un convite que les vamos a hacer. Nos concentramos ahora entonces en... Una consulta más. Dale, Joan. ¿El primer parcial de práctica también era escrito como el de didáctica? No. Acá tenemos un parcial que es de diseño, que empezó el primer día de clase, con los trabajos prácticos que fuimos presentando encuentro a encuentro. Es decir, que no es un parcial transversal que ocupa toda la cursada y que finaliza con una propuesta de enseñanza articulando educación sexual integral, derechos humanos, que luego se defiende para la promoción. Perfecto, bien. ¿Está? ¿Escrito? Perfecto. Sí, porque ahí vamos dejando registrada la respuesta. Chachi, Sí. ¿no hay una lista, ponele, de que si te falta algún trabajo o algo? Eso es más caro, Karen. Ya no lo arreglamos con el millón. Pero después vemos, sí. Después vemos. Bueno, gracias. Vamos a lo nuestro de hoy, que en realidad algo anticipé y que tiene que ver con los autores que estamos y las autoras a que les hemos convidado a leer hasta acá. Si ustedes se acuerdan, nosotros les propusimos desde el primer día de clase, y eso intenta reflejar esta estructura que estamos usando, los vínculos entre las y los autores. Hoy vamos a presentarles un autor francés contemporáneo, François Dubet. Tiene una abultada producción científica en este sentido, y de hecho es referente en educación superior en Francia hasta el 2018-2019 que ha estado en gestión. Y en español, voy a decirlo bien, en español se ha producido desde la editorial Siglo XXI 5 textos. El primero que se tradujo así más contemporáneamente es el que tenemos en mano, se llama Repensar la justicia social, y tiene un subtítulo que a nosotros nos interesa sobremanera trabajar, que es Contra el mito de la igualdad de oportunidades. Nos interesa no perderlo de vista, básicamente, porque él sostiene, y de hecho así desarrolla su documento que tienen para leer 3 páginas. Ya vieron que nuestra bibliografía no busca preferentemente la profundidad y la transferencia a nuestra vida cotidiana y a poner en tensión ese pensamiento hegemónico, esa herencia recibida que no nos permite cuestionar varias veces. Entonces este autor está preocupado por ayudarnos a pensar qué es esto de la justicia social. Y esta justicia social que nosotras hemos planteado en nuestra estructura desde el principio, esta justicia social requiere o viene de la mano de una concepción de justicia en donde pareciera que la igualdad de posibilidades o de oportunidades es la estrategia más frecuente que tenemos a mano. Él va a poner en tensión 2 modos de entender la justicia social, y dice que hay estas 2 maneras tienen que ver básicamente con mostrar las diferencias, entender de su existencia, entender de las desigualdades sociales y hacerlo de un modo que parezcan aceptables. La igualdad de posibilidades es una de sus propuestas, y la igualdad de posiciones es la segunda que nos ofrece. Detengamos un minuto en esta imagen. Quisiera que si alguien tomara la palabra, o alguien que nos pudiera contar qué se ve.
que se ve en contraste con esta otra imagen. Hola. De fondo hay un partido de algo, y Sí. obviamente es un tapial que tiene una cierta altura y tiene tarimas para cada uno de los individuos que tienen la misma altura. Pero cada individuo es distinto en altura. O sea, no todos pueden ver el partido porque uno mide menos que el tapial, otro llega justito al tapial, su cabeza, y otro sí, sobrepasa el tapial. Y me hace pensar sobre las clases sociales. O sea, hay gente que puede, por más que tienen las mismas oportunidades de base, puede acceder a ver un partido, otro que no, o que con lo justo lo puede ver desde un edificio, por ejemplo, y otro que directamente no puede ver, que Perfecto. no puede acceder. Muy bien. Esta imagen me trae mucho lo que hemos trabajado con el concepto de igualdad y de equidad. Esta imagen, claro, esas dos imágenes las he trabajado acá en la Facu y también en el secundario, cuando te presentan el concepto de equidad, de darle más al que menos tiene. Y también la había visto una vez como más abstracto en la moralidad, de si hay una cerca, perdón, ¿por qué tenemos que estar viendo el partido? Y lo tomaban como desde esa pregunta, pero lo traigo como otro punto de vista. Yo Solo pensaba, perdón, solo de contrapunto para lo que está diciendo Joan, invito a pensar la tercera imagen. Sí, escucho la respuesta. no, sí, yo pensaba lo mismo que Joan, el tema de equidad e igualdad, y lo hubiese, nada más que nada por ver o no ver, a mí se me ocurre pensarlo en el tema del acceso. Entendiendo El tema por acceso, accesibilidad, la condición de educabilidad para todas las personas. sí. Bien. Buenísimo, buenísimo lo que estamos señalando. Cambio de imagen. Igualdad de oportunidades, la primera expresión. Igualdad de posiciones, la segunda. Estoy comparando las imágenes, ¿cierto? Que yo tenía que hacer esto. Comparo igualdad de oportunidades con igualdad de posiciones. Pareciera que la igualdad de oportunidades es esta posibilidad que se le ofrece una condición común a todas las personas y que eso ayudaría a que, sin tener en cuenta las diferencias individuales, las personas accedieran a ese beneficio. La igualdad de oposiciones tendría que ver con el ajuste, la posibilidad de que cada quien, en función a la posición que ocupe, mejorara sus condiciones, en este caso de democratizar la visión. En el esquema del costado le sumamos la condición de contexto del neoliberalismo contemporáneo, en donde este sistema capitalista, sobre todo de liberalismo cognitivo, ha ofrecido mejores condiciones a las personas que mejores recursos, capital cultural y económico teníamos disponible. Me gusta discutir el concepto de equidad porque es un concepto que históricamente se ha usado en equivalencia al de libertad. De hecho, la primera discusión fuerte que se hace es en la Revolución Francesa, cuando cuando la condición era libertad, igualdad y fraternidad, y si en lugar de igualdad se hablaba de equidad, y ahí el gran tema de tensión y de conflicto es quién tiene la capacidad de distribuir el principio de equidad. Equidad es darle a quien no tiene qué. ¿Cuál es el criterio que tomamos de distribución? En este caso estamos haciendo propias las categorías teóricas de este autor contemporáneo. Estas imágenes circulan la web sin dificultad y por eso es importante tenerlas a mano y apropiarnos de estos contenidos.
nos dice, en este sentido, el autor nos ayuda a pensar con las categorías teóricas que nos propone, que cuando hablamos de justicia social, pareciera que tenemos esta representación, ¿no? De que todas las personas nacemos libres e iguales. Y dice, cuidado con esto, dice Dubet, porque esta es una gran ficción. Pareciera que las personas nacemos en esta condición, pero hay desigualdades sociales tan fuertes que las hemos naturalizado. Y en este sentido dice que la gran oportunidad que ha tenido el sistema social contemporáneo y el educativo en particular, es esto que pedimos a viva voz, la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades consiste, tomo sus palabras, en decir en que todas las personas tendremos la posibilidad de alcanzar la misma posición. Imaginemos el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional. Todas las personas vamos a acceder a niveles de universalidad, como lo implica el nivel inicial, primaria y secundaria, que son los 10 años estipulados en el sistema obligatorio. Sin embargo, nosotros sabemos con total claridad que aún con la prescripción de la ley, no todas las personas llegamos a sala de 3, 4, 5, de acuerdo a la escuela a la que vayamos, con los mismos saberes, con los mismos aprendizajes, y sin ir más lejos, con la misma psicomotricidad desarrollada. Esto es bien probable que un niño que no accede a la tecnología de celulares y computadoras y que sí tenga un espectacular patio y árboles y plantas y vegetales para jugar, llegue con una motricidad gruesa desarrollada, que no va a ser la misma de quien se institucionalizó desde los 6 meses, porque fue una guardería, por ejemplo, o porque quedó a cargo de sus propios padres y trabaja el desarrollo psicomotriz fino que implica el manejo de celulares, el manejo de la compu. Es decir, que la igualdad de oportunidades puede ser una excelente oportunidad, pero corremos serios riesgos, dice el autor, y por eso necesitamos no perder de vista estos argumentos, corremos serios riesgos de pensar que la igualdad de oportunidades nos asigna a todas y a todos el mismo significado. Esta igualdad de oportunidades, dice, consiste en ofrecer a todas las personas ocupar el mismo lugar. El mismo lugar desde un principio que nosotras vamos a poner en tensión, que tiene que ver con que si todas tenemos el derecho a cumplir la ley de educación, si todas tenemos el derecho de acceder a una vivienda, a un estudio universitario, a un auto, si todas y todos tenemos ese derecho, dependerá de nuestro esfuerzo personal que ese derecho se conquiste. Este es el principio que se denomina meritocracia. En este sentido, la igualdad de oportunidades lo que busca es que las personas estemos iguales en el punto de partida, cosa que suele no pasar, todas llegamos a la primaria de distintas maneras, y entonces pareciera que nos da justicia social esto de que es asegurado para todas y todos. Permanentemente dice este autor que la igualdad de oportunidades implica socializar y generalizar un derecho, pero ese derecho desconoce, no atiende, no entiende, no mira las diferentes posiciones sociales, de las diferentes desigualdades de las que las personas participamos, y que la sola formulación de un punto de partida en común no aseguran esa posición. Dice, el ejemplo clarito que nos ofrece, que podríamos pensar hoy, tiene que ver con personas que se hayan destacado o personas que hayan cumplimentado esta condición de igualdad de oportunidades. La traduce el autor a la igualdad de oportunidades en que los hijos de los obreros tengan el mismo derecho a convertirse en ejecutivos que los propios hijos de los ejecutivos, sin poner en tensión, mostrándolo como una opción a llegar,
sin poner en tensión las condiciones de vida que unas y otros vivimos. Por lo tanto, dice, estemos atentas en este sentido, ponemos nosotras el ejemplo de la lucha del feminismo o de las mujeres y de los hombres negros en Estados Unidos, que si bien venimos de tener un presidente en Estados Unidos, o podemos decir que en mujeres ejecutivas hayan llegado a los mejores niveles de desarrollo, pero no por eso todas las personas, todo el grupo étnico de origen negro, ni todo el grupo de mujeres o disidencias, si son las que estamos analizando, han conquistado iguales derechos, y las desigualdades en las posiciones sociales no solo se han mantenido, sino que se han profundizado. Digo, si nosotros hoy habláramos de Maradona, seguramente diríamos que Maradona claramente aprovechó esta igualdad de oportunidades. ¿En qué sentido? En que accedió a una condición y una posición social, cultural y económica, aún en discusión y en disputa por sus herederas y herederos, pero que ejemplifica de muy buen tono cómo las personas pueden acceder por igualdad de oportunidades, pero bajo esta condición que vamos a tener que poner en tensión fuertemente. La igualdad de oportunidades, entonces, es este modo de entender la justicia en donde, dada una posibilidad genérica, una ley, la conquista de un derecho, el acceso a condiciones culturales, económicas y sociales, pareciera que todas y todos estamos en condiciones de hacerlo porque se nos ofrece la oportunidad, pero esta igualdad de oportunidades es profundamente ingenua y profundamente injusta porque desconoce las posiciones sociales de donde venimos las personas. Esta condición sí la atiende la igualdad de posiciones. La igualdad de posiciones, que es el otro modo de entender la justicia social que nos invita a pensar Dubet, tiene que ver con no tanto prometer que voy a alcanzar en mi vida, al igual que quienes tienen más capital cultural y económico, sino que voy a mejorar las condiciones sociales de vida, de alimentación, de educación, de vivienda, de vida digna en el conjunto de las personas, y no tanto que se salven unos y unas pocas, como diría la igualdad de oportunidades. Entonces es importante no perder de vista que cuando hablamos de igualdad de posiciones, hablamos de los lugares que ocupamos en la estructura social. No hablamos tanto de las oportunidades que vamos a tener, sino en dónde estamos ubicados en nuestra condición social, y que esa posición puede ser mejorada, sus ingresos, las condiciones de vida, el acceso a servicios, la seguridad. Busca más que los lugares que ocupamos, es decir, que haya menos distancias entre clases sociales, si lo tomáramos en términos de clase, menos distancia entre esas clases sociales. Por lo tanto, no se trata tanto de ofrecerle oportunidades de ser ejecutivos, sino que las condiciones de vida entre obreros y ejecutivos estén más cercanas. En esto es importante no perder de vista que Dubet está hablando no solo de clases sociales, tiene estudios muy interesantes y que por ahí nosotras no le vamos a dar para leer uno de sus textos últimos, pero digo, lo dejo acá como referencia. Él está escribiendo en este momento Épocas de Pasiones Tristes, es de edición también del siglo XXI, 2021, y él está hablando ya no solo de clases sociales. Él es sociólogo de formación y está mirando cómo algunas condiciones como
la organización societaria, pasó de estamentos y castas a las clases sociales, y él habla que en este momento hay un agotamiento del régimen de clase. Pero no quiere decir que desaparecieron las clases sociales, atenti. Quiere decir que pareciera que la sola concepción de clase social no nos está alcanzando para estructurar las desigualdades. Entonces, así como antes hablábamos de clases medias, altas y bajas, o hablábamos de proletarios y burgueses, ahora, y el ahora tiene que ver con inicios del siglo XXI que estamos transitando, ahora aparecen desigualdades de otras características que no las podemos soslayar. Por eso él habla de desigualdades múltiples. Ese concepto de desigualdades múltiples para nosotras es bien interesante porque habla de heterogeneidad y habla de interseccionalidades que se cruzan, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ser mujer ejecutiva, negra y lesbiana y vivir en condiciones de lo que antes denominábamos solamente clases más y menos vulneradas, ricas y pobres. Entonces, hoy este autor desarma además la característica de clase social como indicador de estructura de esos significados. Atenti que no desaparece el condimento y la condición de clase social para su estudio, sino que arma una capilaridad más finita, más detallada, de mirada más sutil, que tiene que ver con estas desigualdades que superan la desigualdad de clase y que se pueden dar adentro de una misma clase social, a la que llama desigualdades múltiples entonces. Por eso está insistiendo en que lo que hay que conquistar es la igualdad de posiciones. En esta igualdad de posiciones lo que buscamos es que la condición de vida de obreros y ejecutivos estén más cercanas, es decir, mejoren la alimentación, mejoren el trabajo al que se accede, mejoren las condiciones de derecho que se ejerce. En este sentido, dice, si bien está interesado en el aumento salarial, en la mejor condición de vida de los barrios populares, al igual que implementar políticas educativas para que en esos barrios se oferten las mismas condiciones sociales de vida. Reducir, abolir, dejar de pensar en esta estrategia de funcionamiento que denuncie estas posiciones sociales injustas, son las dos necesarias. Tanto la igualdad de oportunidades como la igualdad de posiciones son dos modos de luchar contra esas desigualdades múltiples de las que hablábamos. Lo que dice Duvet en este caso es que tenemos que elegir cuál hacer primero. Y en ese caso, él toma total y absoluto partido por la igualdad de posiciones. Y lo hace pensando en que esa igualdad de posiciones es la que mejora las condiciones de vida. Mientras que en igualdad de oportunidades, las personas hacemos menos injustas las diferencias, sobre todo algunas personas que se pueden apropiar de esas condiciones, no mejora la condición y la posición del grupo, que sí logra la igualdad de posiciones. Por eso, claramente, si bien son los dos ejes que en este momento, o los dos modos que en este momento están discutiendo esa justicia social, él toma partido claramente por la igualdad de posiciones. Y dice que la igualdad de posiciones es beneficiosa, es atendible, es necesaria específicamente en relación a dos razones esenciales. Por un lado, le ofrece a los individuos mayor autonomía, aumenta esa confianza y cohesión social. Las personas no nos tenemos que someter en condiciones de competencia, como lo hace la meritocracia y como lo hacen los movimientos de igualdad de oportunidades. Por lo tanto, refuerza la solidaridad. Y probablemente, dice, este modo va a ser la mejor manera de trabajar por la igualdad de oportunidades,
porque lo que asegura es esa estructura social que hace que las personas tengamos cada vez menos obstáculos en nuestra historia de vida y en esta situación que vive como competencia. Discute el concepto de meritocracia. Él dice que el mérito es la recompensa que recibimos las personas por aumentar el esfuerzo, por aumentar el trabajo. Y en ese caso se lo vive como un principio de justicia. Si yo trabajo más, cobro más. Si yo tengo más títulos, tengo derecho a estar mejor pago que otras personas. Y entonces dice Attenti, porque esta meritocracia no hace ni más ni menos que reforzar el capital cultural y económico de quienes ya lo tienen. Por lo tanto, la meritocracia va a ser un refuerzo permanente y cotidiano de las condiciones materiales de mayor y más profundas desigualdades sociales. Entonces, propone pensar, teníamos el ejemplo para compartir y a lo mejor podemos hacerlo en este último ratito y si no, lo dejamos pensando. Queríamos compartir en este minutito final un material de Mayra Arenas, no sé si Norma les parece que alcanzamos a mirar. Vamos. Perdón, dejo de grabar. Sí. Recuerden que estamos hablando entonces de que hay un modo de entender la justicia social y esa justicia social que traduce la reducción de desigualdades. Esa justicia social quiere decir que haya cada vez menos desigualdades sociales. Las sociedades contemporáneas lo han entendido de dos maneras. La primera, más directa y más rápido que estados y posibilidades de remiten, es esta igualdad de oportunidades, que pareciera la igualdad de oportunidades que todas y todos vamos a tener los mismos derechos a acceder a esto que se nos otorga. Lo que Dubet está diciendo es: Attenti, no seamos ingenuas e ingenuos en este sentido. Está asegurado el derecho, pero está pensado en dependencia del esfuerzo individual y de la lucha contra la discriminación. Por eso le denomina este proceso meritocracia, no es un concepto de Dubet claramente, toma esta idea de meritocracia para decir, si la igualdad de oportunidades no va por otro camino, solamente se convierte en oportunidad genuina para unas pocas personas, 1, 10, 100, 50 Maradonas, si ustedes quieren, pero no somos los 45 millones de personas que vivimos en este país. Contrapone a esto la igualdad de posiciones, que tiene más que ver con trabajar desde la escolaridad y desde el sistema social en reducir las brechas que existen entre las desigualdades, sean desigualdades de clase, sean desigualdades múltiples de género, sexo, etnia y condiciones materiales de las que vivimos. Como ejemplo, nos parecía que era oportuno entender, sobre todo, por qué la meritocracia es una estrategia muy injusta de vida, por más que gobiernos anteriores al actual nos lo han ofrecido como forma de llegar y de elegir la universidad pública y de caernos en la universidad pública y no todo el mundo podía ir a la universidad. Creo que lo tenemos presente a esas referencias. E invitamos a mirar a Mayra Arenas, en ese momento que vemos el video 2018, una persona que invita a pensar 7 brechas, ubicada en la más extrema pobreza, ayuda a pensar 7 brechas que sobreviven entre grupos más y menos favorecidos y cómo la meritocracia premia a quien premia, y por eso compartir este argumento de Dubet de sostener la igualdad de posiciones como la mejor manera de garantizar la igualdad de oportunidades y de mejorar la justicia social. Me callo en este instante para escuchar a Mayra Arenas.